Muy bien, este es el último tema, que sería la diabetes gestacional o la diabetes en el embarazo. Bueno, esta figurita aquí como que nos ejemplifica la función de la insulina, ¿verdad? La glucosa es la energía que primeramente usan las células. Si no hay glucosa, se acude a otras fuentes de energía, pero la más rápida y la más, digamos, eficiente por velocidad es la glucosa. Entonces, esta energía tiene que entrar a las células y lo tiene que hacer con una llavecita. O sea, las células abren la puerta si hay una llavecita que se llama insulina. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que del todo no hay insulina, ya los vamos a repasar rápidamente. La glucosa está en la sangre, pero acumulada porque no hay manera de que logre entrar a las células porque no hay insulina. Muy bien. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus es un problema de salud, ¿verdad? A nivel mundial, número 3, por decirlo así, tiene el tercer lugar. Y la diabetes gestacional es uno de los 4 tipos. En realidad, se habla de diabetes tipo 1, 2, 3 y 4. El 1, ya sabemos, insulino dependiente, ya lo vamos a ver. El 2, no insulino dependiente. El 3 sería la gestacional, que dentro de la gestacional hay varios tipos o varias clasificaciones. Y luego tenemos la tipo 4 o la que es por otras causas. Ejemplo, por algún tumor en el páncreas, una lesión en el páncreas, un accidente, ¿verdad? Por alguna razón el páncreas sufrió lesiones y entonces no se está produciendo correctamente la insulina o del todo no se produce. Muy bien, entonces, más o menos de un 3 a un 10% de pacientes van a presentar diabetes gestacional, o sea, de 3 a 10 pacientes de cada 100. Bueno, veamos la clasificación dentro de los embarazos. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Entonces, está la pregestacional, o sea, la que era antes del embarazo. O sea, las pacientes, por ejemplo, que son diabéticas tipo 1, por decirlo así, o que por problemas de sobrepeso, mala alimentación, malos hábitos, está con diabetes tipo 2. Entonces, es la que es antes del embarazo. Y esta es la más grave en reacciones adversas y es la que más se asocia con muerte fetal, malformaciones, sobre todo al inicio del embarazo, que es cuando muchas mujeres, ¿verdad?, no saben ni siquiera que están embarazadas. Ya vamos a ver por qué son macrosómicos los fetos, porque hay distrés respiratorio y otras complicaciones metabólicas, sobre todo es aquí en el regular la glicemia. Muy bien, entonces, la pregestacional es la más grave o la más peligrosa para, digamos, tener un embarazo exitoso, ¿verdad? Porque es la que más se asocia con problemas importantes. Entonces, lo que les decía, dentro de la pregestacional, ¿verdad? La que da antes del embarazo puede ser que sea de tipo 1, puede ser que sea tipo 2. Tipo 1 es cuando por causas autoinmunes, o sea, una enfermedad autoinmune, el sistema inmune está atacando las células beta en el páncreas y entonces del todo no hay insulina. Por eso se llama insulino dependiente. Entonces, por lo general, esta es la que le dicen la de los niños, pero puede ser que apareció en un preadolescente o en un adolescente o un adulto joven. El sistema inmune por alguna razón decidió atacar células beta y esta paciente o este paciente no tiene del todo insulina, por eso se llama insulino dependiente. El tipo 2 puede ser, y esto ya es dependiendo de otros factores. Vean lo que sucede. Las células beta funcionan, pero a medias, o sea, producen una cantidad insuficiente de insulina o no producen suficiente insulina. Luego se da lo que se llama resistencia a la insulina o una insensibilidad. Vamos a ver cómo va a quedar aquí.
Eso es así. Por ejemplo, usted llega a su casa y mete la llave equivocada. ¿Qué va a pasar? La puerta no abre. La llave no la reconoce el llavín, no la reconoce, esa no es la correcta. Entonces, más o menos eso es lo que pasa en la resistencia a la insulina. No se reconoce la insulina. Hay muy poca y la que hay no se reconoce. Los tejidos son insensibles. Entonces, tras de que no hay suficiente, no está haciendo su trabajo. Y entonces, el organismo responde, por decirlo así, con como con un reflejo, por decirlo de alguna manera. Le dice al hígado, produzca glucosa, gluconeogénesis, gluco de glucosa, neo de nuevo, y génesis de inicio, de principio. Entonces, el hígado, el cuerpo está pensando que estamos en una hambruna o que está algo pasando y entonces no está llegando la energía suficiente y entonces le dice al hígado, produzca glucosa. Entonces, eso es lo que pasa en la tipo 2. Puede ser que haya lo que llaman intolerancia a la glucosa. Bueno, la intolerancia a la glucosa ya es un asunto ahí, ¿verdad? Diferente. Hay un problema con el metabolismo de la glucosa. Está en lo que llamamos prediabetes. Estos datos todavía no son, ¿verdad? De diabetes, pero sí, para arriba de 126 ya tenemos datos de diabetes, pero entre 100 y 125, pero menos de 100 es normal, y 100 y 125 es lo que llamamos prediabetes. Entonces, está, como decir, en ese rango y una postprandial anda para arriba de 140, pero menos de 200. Entonces, es lo que llaman intolerancia a la glucosa. En esto responde muy bien el cambio de hábitos, de bajar de peso, etc. Pero no todos los pacientes lo logran, ¿verdad? Y luego puede ser también que tuvo diabetes en un embarazo anterior, desapareció y volvió a aparecer en este embarazo o puede que ya no aparezca más. Entonces, vean que todas estas estos 4 tipos que hemos visto son pregestacionales, o sea, dentro de la pregestacional podemos tener las tipo 1, o sea, que eran desde muy jóvenes, las tipo 2, que empezaron a ser tal vez no hace mucho tiempo, intolerancia a la glucosa, que también va muy de la mano de hábitos y lo demás, y la que ya tuvo un embarazo con problemas de diabetes. Bien, la gestacional propiamente dicha es la que se inicia o diagnostica en el embarazo. Y sí, hay riesgos también. Feto macrosómico, ya vamos a ver por qué. Sufrimiento fetal, ya vamos a ver por qué. Y complicaciones también metabólicas. Sin embargo, no hay más tasa de éxito, por decirlo de alguna manera. Cuando son pregestacionales, muchas veces hay abortos espontáneos desde las primeras semanas de gestación. Aquí es más factible, ¿verdad? Tener un éxito en el embarazo. Entonces, dentro de la gestacional, aquí hablan de otros tipos. Igual, toda esta es información nada más para que sepamos. Entonces, la más frecuente o la más común, por decirlo así, es la que tenemos hiperglicemia en la segunda mitad del embarazo. Pero todo antes estaba normal, o sea, fue a partir de la segunda mitad que empezaron a haber glicemias alteradas. Todo estaba bien y la glicemia está para arriba de 140 después de una carga de glucosa de 50 gramos. Es lo que llamamos hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, en la gestacional es cuando a partir de la mitad del embarazo empiezan a aparecer las glicemias alteradas. Luego tenemos la no insulino dependiente asintomática, o sea, no se sabía que era diabética, pero cuando empezó el embarazo y se le hizo una prueba en el primer trimestre, dio alterado hiperglicemia. O sea que ella no sabía que era diabética y se le detectó en el embarazo. Pudo haber sido que el embarazo lo detonó y ella no se dio cuenta, pudo haber sido que ya venía con problemas y no lo había detectado, pero en un control
del primer trimestre dio alterada la glicemia. Y luego, la insulino dependiente, que el embarazo la propicia o la precipita o la causa, que es muy raro, ya esto es un asunto genético complicadísimo, ¿verdad? Que el embarazo sea el que le diga, o sea, o todas las hormonas y todo el cambio, le diga al sistema inmune, vaya ataque a células beta y la paciente se queda sin insulina y empieza a ser insulina dependiente. Muy raro, muy, muy raro. Esta primera es la más común o frecuente, digámoslo así. Y bien, ¿qué pasa ¿qué es la unidad fetoplacentaria? O sea, ¿qué le sucede al feto al estar expuesto a glicemias altas? Y esto es muy importante, pregunta de examen. Vean lo que dice aquí. La glicemia fetal es exactamente la misma que la glicemia materna. ¿Ok? Entonces, vamos a poner por aquí. Vamos a ver si me sale. Esta es la mamá. Ese es el feto. Ok. Si la mamá tiene glicemia alta, automáticamente feto tiene glicemia alta. Es directo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el feto se expone a una glicemia alta? Su páncreas se ve obligado a producir más insulina. Entonces, páncreas del feto aumenta su producción de insulina. Y esa producción de insulina es porque se obliga a una hiperplasia de los islotes de Langerhans y entonces el feto empieza a producir más insulina. ¿Para qué? Para controlar la glicemia de la mamá que le está llegando a él. Entonces él tiene una producción excesiva de insulina, más de lo normal, y cuando nace, pregunta de examen, se mantiene, no se quita inmediatamente. O sea que esta hiperinsulinemia le dura mucho tiempo, bueno, un tiempo después de que nace, o sea, no se regula inmediatamente. Y el problema es que la insulina es una hormona proteica anabólica, o sea, que hace que crezcan los tejidos y por eso los fetos son lo que llamamos macrosómicos. Tienen organomegalia hepática, esplénica y cardíaca. Por eso son gorditos, ¿verdad? Son bebés de 4 kilos, 5 kilos, que todos los bellísimos y sanitos, no. Ellos son así porque por la gran insulina que se ha obligado su páncreas a producir, ese efecto de la insulina como hormona ha hecho que tengan órganos grandes y que ellos sean así de robustos. Y no significa, ya lo vamos a ver, que eso sea que sean más fuertes o que sean más sanos o que sean más, no sé, ¿verdad? Que sean más, con mejor Apgar, por decirlo de alguna manera. Simplemente ellos son así porque han tenido que, han sido obligados a producir más insulina. Y cuando nacen, es lo que les decía aquí, pregunta de examen. Todo esto es muy importante porque nos ayuda a entender por qué el feto cuando nace hay que estarlo revisando, o sea, hay que estarlo monitoreando. ¿Qué pasa? Él nace, inmediatamente la hiperglicemia que estaba recibiendo de la mamá termina. Pero ¿qué pasa? Él sigue produciendo mucha insulina. Entonces, estos bebés o estos recién nacidos, ¿qué les va a pasar? Pregunta de examen, hipoglicemias. Además de que recordemos que si nacieron por cesárea, que es lo más probable porque son demasiado grandes, no van directamente con su mamá a la lactancia, sino que duran un rato mientras verá todo el proceso de la cesárea se concluye. Y entonces algunos no succionan correctamente, la mamá no tiene suficiente leche o no tiene el calostro no viene todavía. Entonces son bebés que no se van a alimentar rápidamente como para poder controlar esta o poder minimizar la hipoglicemia. ¿Okay? Entonces vean lo importante que es esto. El bebé nace, inmediatamente termina
la hiperglicemia que venía de la mamá, pero él sigue produciendo mucha insulina. Entonces va a tener hipoglicemias, porque él sigue produciendo mucha insulina un tiempo. Y no, si no se alimenta rápidamente, de fijo la hipoglicemia puede ser bastante complicada. Muy bien. Y aquí viene lo otro, pregunta de examen. La insulina hace que no se produzca a tiempo el surfactante pulmonar. Entonces, otra vez, son bebés grandes, gorditos, rosaditos, pero al final no pueden respirar. Tienen problemas respiratorios porque no produjeron suficiente surfactante. Y algo importante, los esteroides, o sea, toda la familia de los derivados del cortisol, que son todos los esteroides, dexametasona, betametasona, budesonida, fluticasona, metiproglizona, prednisolona. Todos estos producen aumento de glicemia, entonces no se debe usar en diabetes. Entonces, no podemos, no se debe utilizar para el efecto de la maduración pulmonar que vimos al principio, en teoría, ¿verdad? En teoría. Pero ya se sabe que la gran cantidad de insulina y la hiperglicemia que lleva a que se produzca esta hiperinsulinemia, o sea, esta gran cantidad de insulina, hace que haya un retardo en la producción de surfactante. Entonces son bebés, como les decía, tienen problemas respiratorios. Por lo general, no llegan más allá de la semana 36, 37, bueno, obviamente 37 sería genial, porque hay más riesgo de muerte fetal inútero. Entonces, son bebés que van a nacer al límite, ¿verdad? Al límite de tiempo de gestación, aunque se ven grandísimos y gorditos y todo, pero están ellos al límite y sobre todo con no la cantidad suficiente de surfactante. Ya vimos por qué el macrosómico, ¿verdad? Y las malformaciones que se ven más frecuentes, de 3 a 4 veces más frecuentes que en la mujer no diabética. Y sobre todo, eso, digamos, como les decía, los embarazos donde la diabetes dio en el momento del embarazo son más exitosos que los que la mujer era diabética antes. Pero sin embargo, aunque en el embarazo donde dio diabetes, hay más, 3 o 4 veces más riesgo de que haya malformaciones que pudieron haber sucedido en las primeras semanas. Aunque no hubo ningún aborto espontáneo, ni mucho menos, ¿verdad? Todos se supone que viene normal, pudieron haber habido alguna malformación. Muy bien. Y el problema, ya sabemos, en general, que la diabetes produce problemas cardiovasculares, o sea, problemas de circulación sanguínea, ¿verdad? Por eso nos lleva a las famosas complicaciones de los diabéticos. Entonces, ¿qué pasa? A nivel vascular, útero, placenta, hay problemas, sobre todo en las que ya eran diabéticas, en la pregestacional. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la semana 32 empieza a disminuir la irrigación placentaria. Entonces, nutrientes, oxígeno se ven limitados a partir de la semana 32, que es más o menos lo que dice aquí. Y si la paciente ya tiene el problema o la complicación de nefropatía, todavía con más razón va a ser esto más temprano, ¿verdad? Y más, más intenso. Imagínense, prácticamente hay que planear una cesárea como en la semana 32, 33 por ahí. Muy bien. Sobre la madre, ¿qué pasa? En realidad no es tan grave para la madre, en realidad es grave para el feto. Sin embargo, ahorita vamos a ver que es algo interesante. Las necesidades de insulina en las diabéticas cambian. Y vean aquí más o menos también las mismas hormonas hacen que se utilice diferente la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio del embarazo, estrógenos y progesterona, pero sobre todo es progesterona,
inducen hiperplasia de células beta y hay más insulina y más sensibilidad a la glucosa. O sea, ustedes, bueno, no sé si se acuerdan o si en algún momento oyeron, cuando una mujer se desmayaba, no sé por qué antes era más frecuente que ahora, todo el mundo decía, uy, seguro está embarazada, porque se desmayaban. Les ponían a oler alcohol y ya volvían y todo normal. Entonces, una explicación de eso es esto. En el inicio del embarazo, gracias a la progesterona, hay más sensibilidad a la insulina, hay más producción hay más sensibilidad a la glucosa, entonces hay más producción de insulina, entonces en cualquier momento, por cualquier mínima cantidad de glucosa, sale un montón de insulina. Entonces podían haber hipoglicemias. Muchas veces los desmayos eran por hipoglicemias. Entonces, hay más insulina, hay más sensibilidad a esa insulina, mucha sensibilidad a la glucosa, y entonces puede, lo que les decía, llegar a producirse hipoglicemias. ¿Okay? Pero a partir de la semana 20 o 22, o sea, la mitad, empieza los hormonas a inducir una resistencia a la insulina. Entonces, a partir de la semana 20-22, tenemos todo exactamente igual, mucha insulina, sensibilidad a la glucosa, pero esto es lo que cambia. Empieza aquí a producirse resistencia a la insulina. Entonces, ahorita vamos a ver un cuadrito de cómo cambia la necesidad de insulina en el embarazo. Eso es muy importante. Pregunta de examen, eso es importante en el puerperio, esas también a los fetos, a los recién nacidos y a las madres hay que estar monitoreando la glicemia cada rato porque ahí cambia drásticamente. En este caso, en el puerperio, digamos, expulsión de la placenta, cambio hormonal, esto hace que haya hipoglicemias frecuentes. Además de que ahora la mujer en el posparto a veces no come del todo bien o no hace las comidas a horas, pasa despierta en mucho tiempo o duerme en horas donde normalmente no se duerme. Entonces puede que haya desórdenes alimenticios que nos agraven también el tema de hipoglicemias. Los coma diabéticos o la cetoacidosis se puede presentar más rápido y con glicemias más bajas. Más frecuentes las infecciones urinarias, pregunta de examen, muy importante, y la hipertensión que lleva la consecuencia de los problemas cardiovasculares que produce la diabetes, también son más frecuentes. Entonces ahora imagínense, embarazada con diabetes y con hipertensión, ¿verdad? Más complicado no puede ser. ¿Qué pasa con las complicaciones crónicas o a largo plazo? Recordemos que eran estas: retinopatía, paciente sufre lesiones en la retina que le van produciendo ceguera. La nefropatía, ¿verdad? El problema renal, la cardiopatía o los problemas cardiovasculares y la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad en las extremidades, que a veces nos llevan a las famosas lesiones y úlceras que terminan en amputaciones porque las pacientes y los pacientes consultan hasta que ya se les ve el hueso y quieren como que se le cure en 2 semanas, lo que ha tenido tal vez meses, y al final no hay mucho que hacer, hay que hacer las amputaciones tan dolorosas y sobre todo para la parte psicológica. Muy bien, entonces, en el embarazo, ¿qué pasa con la retinopatía? Se intensifica, pero luego se estabiliza. O sea, que empeora la retinopatía, pero como que en un momento ya deja de avanzar. Sin embargo, se complica. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Si hay daño renal o nefropatía, es la que más se asocia con abortos espontáneos. Entonces, sobre todo esto en las que ya eran diabéticas, en la pregestacional. La cardiopatía coronaria es la que más se asocia con la mortalidad materna y la neuropatía está, digamos, igual, queda todo igual. Muy bien. El tratamiento aquí, sabemos que existe la insulina y los tratamientos orales. Sin embargo, cuando no existía insulina, era un desastre
había muchas muertes, muchas complicaciones, muchos malformaciones, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo. La verdad es que si algún bebé que nacía bien, ya era ya casi que un milagro. Entonces, cuando apareció la insulina, que la primera insulina que se usó era la de los cerdos, que es la más parecida a la de nosotros. Entonces se extraía del páncreas del cerdo, se modificaba en un laboratorio y era la que usábamos, la primera que usamos como medicamento. Ahora ya en el laboratorio se hacen las sintéticas o las humanas, o sea, se copia la hormona como tal y ya no usamos tanto las animales o las de origen animal. Entonces, cuando ya logramos usar la insulina, la mortalidad materna disminuyó drásticamente, o sea, de forma muy, muy positiva. Y es casi que el único tratamiento. Vamos ahorita a ver que los orales pueden ser opciones, pero la verdad es que dan más reacciones adversas y por eso no es lo mejor. Y la hormona, la insulina, es la hormona como tal. Entonces ya sabemos que para el feto no va a ser ninguna reacción adversa grave o diferente. Bien, bueno. Esas son aquí lo que dice, ¿verdad? Las preferibles de origen humano. Se inicia, bueno, ya eso el médico lo indica, pero más o menos siempre cuando hay 2 o más glicemias alteradas. Esto es muy importante, pregunta de examen, no se recomiendan las de acción lenta, ya vamos a ver por qué. Cuando la paciente usa tratamiento oral, que es tipo 2, o sea, glibenclamida o metformina, hay que cambiarla a insulina. Muy importante, pregunta de examen. O sea, si la paciente estaba tomando tratamiento oral porque ya ella era diabética y quiere quedar embarazada, hay que cambiar la insulina lo más pronto posible, o sea, antes de la concepción, para evitar que no se controle correctamente la glicemia y que vayan a haber problemas las primeras semanas de gestación. Se dice que si hay una brusca caída en la necesidad de insulina, hay sufrimiento fetal, o sea, no está llegando oxígeno, lo más probable, no hay buena circulación placentaria y eso es lo que nos puede llevar a la muerte en útero. Bien, tipo de insulina. Ahora sí, para efectos de examen los números no son importantes, pero sí es. La rápida, bueno, tenemos 3 tipos, rápida, intermedia y lenta. Ustedes en la caja conocen solo 2. Y dentro de la rápida conocen la regular, pero hay unas que se llaman Aspart y Lispro, que son también muy rápidas, están en la parte privada. Y la regular, que también es la simple o cristalina, porque es transparente. Regular, simple o cristalina, que en realidad el inicio es mucho más rápido que eso, ¿verdad? Pero dentro de las rápidas hay otras más rápidas en la parte privada. La intermedia es la NPH o isófana y esta es la que le dicen lechosa porque es como blanca. Bueno, no es como blanca, es blanca. El inicio es un poquito más tarde y más o menos se mantiene unas 18 horas. La lenta está solo en la parte privada, que es la glargina, que tiene ventajas y desventajas, pregunta de examen. De 2 a 4 horas empieza el efecto y tiene un efecto constante hasta por 24 horas. Entonces, vean por qué esto es bueno. Apúntenlo ahí porque yo no lo voy a poder escribir. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene la glargina? Una sola inyección y tengo 24 horas de un nivel constante de insulina. No me toque inyectar más probablemente o tal vez mínimamente. Entonces, eso es una gran ventaja. Pero al mismo tiempo es una desventaja. Pregunta de examen, ¿por qué? Porque si el paciente no come, se saltó un tiempo de comida, hizo un desorden, lo que fuera, entonces va a tener que hipoglicemias
que hay que estar vigilantes 24 horas, porque eso es la vida media, o eso es lo que dura el efecto de la insulina. Entonces, en el embarazo no se recomiendan las lentes para evitar este riesgo de hipoglicemia, porque ya sabemos que la hipoglicemia, o sea, nos lleva al shock insulínico o al coma por hipoglicemia, que en minutos el paciente puede entrar en estado de shock, ¿verdad? En estado de coma. Entonces, por eso evitamos usar la lente. Muy bien, pregunta de examen. No los números, sino cuándo necesitamos menos, cuándo ocupamos más. Vean los cambios que se dan durante el embarazo. Ya vimos en el primer trimestre. Progesterona hace que haya hiperplasia de células beta, o sea, más insulina. Que haya más sensibilidad a glucosa y más sensibilidad a insulina. Entonces, disminuye, lo que ocupemos de insulina va a disminuir. Más bien estamos en riesgo de hipoglicemia. Pero vean en el segundo trimestre, dijimos a partir de la semana 20-22, vean lo que sube el requerimiento de insulina hasta un 150%. O sea, casi que más del doble de lo que estaba ocupando la paciente originalmente. Semana 36-37 se mantiene estable, pero les digo que casi que ningún embarazo llega por ahí. Desde la semana 37 empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Ah, bueno, perdón, aquí ¿por qué se daba? Por la resistencia a la insulina que producen las hormonas. Semana 36-37 estable, luego empieza a bajar y en el puerperio, pregunta de examen. En las primeras 24 horas es cuando se vuelve más loca y baja hasta cero la necesidad. O sea, se expulsa placenta, el cambio hormonal, se pierde aquel montón de sangre. Entonces, más bien, la necesidad de insulina es cero las primeras 24 horas y por eso hay que estar vigilando la glicemia. Y eso puede andar fluctuando, o sea, la necesidad de insulina puede andar fluctuando hasta 7 o 10 días después. Pregunta de examen. Entonces, hay que ser muy estrictos. A la mamá en el posparto hay que darle dieta, tiempos, todo depende mucho del bebé, ¿verdad? A qué hora duerme, a qué hora come, si está comiendo bien y todo lo demás, pero hay que ser muy, muy estrictos, ¿verdad? Ser de mucha guía para esa mamá. Muy bien. Lo que se usa a nivel de caja es intermedia y rápida, o sea, simple y NPH, o simple y lechosa, ¿verdad? Que se hace una mezcla. Pregunta de examen, sí se pueden mezclar en la misma jeringa. Aunque uno sea blanco y la otra transparente, no hay problema. Se puede mezclar en la misma jeringa para hacer una sola inyección, un solo pinchazo y tener el efecto rápido para la comida, ¿verdad? Ese momento de comida y luego que nos cubra para las horas de comida, más o menos sería así. Vamos a ver, este es el tiempo, esta es la glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, paciente desayuna, sube la glucosa, sale insulina, a guardar. Si no tenemos insulina, aquí la inyectamos. Ya vamos a ver cómo la inyectamos. Luego hace una merienda, luego almuerza, luego vuelve a hacer otra merienda, luego cena y otra merienda. Por lo general, ¿verdad? Ellos los ponen a comer para evitar la hipoglicemia. Entonces, se inyecta aquí, la rápida hace efecto aquí. Y la intermedia empieza a hacer efecto aquí y le cubre, por ejemplo, el almuerzo y tal vez hasta esta merienda. Y aquí en realidad yo pondría rápida, porque si pongo intermedia me puedo dar hipoglicemia en la madrugada. Eso, como les digo, esto es como un general, va a depender de cada paciente, ¿verdad? Y del médico, del estilo de vida de la paciente, de sus hábitos alimenticios. Muchas embarazadas tienen pésimos hábitos alimenticios, más bien comen de todo, lo habido y por haber, todos los antojos posibles y entonces el controlar la glicemia es más difícil que si no estuvieran embarazadas, ¿verdad? A partir de la semana 24 a 28 hay que agregar, porque ya lo vimos, aumenta la necesidad de insulina, eh,
por la resistencia que generan las hormonas. Bien, muy importante pregunta de examen. En el parto hay que mantener la euglicemia. ¿Qué es esto? La glicemia normal, o sea, que la glicemia esté en los valores de un paciente normal. Entonces, si tenemos que aplicar insulina en el trabajo de parto y en el parto, ¿cuál es la que se usa? Pregunta de examen. Se usa la regular, simple o rápida, que es la única que se puede aplicar IV. Aspart y Lispro no se pueden aplicar IV, no es indicación del fabricante. Entonces, solo tenemos la regular o simple. Ahí hay un protocolo, 25 unidades en 250, va a depender de la paciente, más o menos de 1 a 2 unidades por hora. Y pregunta de examen, se expulsa el feto, inmediatamente suspendemos la infusión de insulina. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando expulsa placenta, pierde sangre, cambio hormonal, en esas 24 horas va a llegar a cero la necesidad de insulina. ¿Qué reacciones adversas tiene la insulina? Bueno, la más grave pregunta de examen y frecuente es la hipoglicemia, el shock insulínico. Menos de 50 miligramos por decilitro. Hay pacientes, entre ellos mi abuelito que andaba a veces en 30, y ahí andaba, solo Dios sabe cómo. Pero bueno, ya por ahí de 50, o menos de 50 miligramos por decilitro, empezamos a tener síntomas en sistema nervioso central, ¿verdad? Síntomas de alarma que nos dicen, este paciente ya no está coordinando, ¿verdad? Con signos de alteración del sistema nervioso central que nos puede entrar en estado de shock. Aumento de peso, lo cual no es bueno porque hay retención de agua y sodio. La lipodistrofia, que esto no es algo grave, pero es fácil de evitar. ¿Qué es la lipodistrofia? Lipo viene de grasa y distrofia viene de cambios. Entonces, cuando nosotros inyectamos la insulina, estamos inyectando en tejido subcutáneo y el tejido subcutáneo está lleno de grasa, de la grasa, digamos, de la que tiene la piel. Entonces, si el paciente se inyecta siempre, siempre, siempre en el mismo lugar, está llegando la insulina a esa grasa muy localizada, entonces puede ser que haya un cambio en su estructura. Se vería como una celulitis, digamos, una celulitis de las estéticas. Usted ve como zonas abultadas y zonas como hundidas porque cambia la estructura de la grasa que está siempre recibiendo la hormona. Entonces, la lipodistrofia no es grave, no es mortal, pero la podemos evitar ¿cómo? Pregunta de examen, rotando el sitio. Bueno, ahí ya no se leyó. Vamos a ver si lo puedo poner. Rotando el sitio. Me llama la atención muchísimo. Rotando el sitio de inyección. Tenemos todo el deltoides y la parte trasera. Tenemos los muslos y la parte trasera del muslo, la más, digamos, en la parte de atrás, la parte más externa. Tenemos los glúteos, casi nadie usa los glúteos y está toda la parte inferior, la más externa. Y por supuesto el abdomen. A mí me llama la atención que la embarazada usa el abdomen. Obviamente no es que va a llegar al feto, jamás, por supuesto. No es que va a traspasar el útero. El tema es el hacer digamos, la técnica para poder inyectar correctamente la inyección por vía subcutánea. Es más fácil en una zona de piel que no esté tan tensa. Pero bueno, les gusta usar y se acostumbran a usar el abdomen y bueno, está bien. Pero bueno, igual hay muchos lugares. En todo el abdomen, o sea, si quiero usar el abdomen, todo el abdomen, no solo el mismo lugar. Si quiero usar el muslo, todo el muslo, bueno, y hay dos muslos, entonces que esté rotando para evitar esto, es la lipodistrofia. Y lo que ya vimos
que produce un retraso en la síntesis de surfactante y por lo tanto ese bebé, aunque nazca gordito, rosadito, grandecito, no va a respirar como un bebé saludable, como un bebé normal. ¿Qué pasa con los tratamientos orales? Vamos a ver, están las dos familias más usadas, que son la glibenclamida, que es de la familia de las sulfonilureas, y la metformina, que es de la familia de las biguanidas. Entonces, vean lo que pasa con la glibenclamida. Es categoría C, lo cual no es tan seguro. Sin embargo, vean, no atraviesa la placenta. Categoría C, no atraviesa la placenta. Se podría pensar que es una alternativa aceptable, pero por alguna razón se ha visto que aumenta el riesgo de preeclampsia, que no queremos para nada, y mayor tasa de fototerapia, o sea, que hace que se acumule la bilirrubina, que es lo que pone a los bebés amarillos. Por lo general, todos los bebés tienen este problema, o sea, todos van a excretar lentamente la bilirrubina, entonces se les va a acumular. Pero ¿qué pasa si sube mucho la bilirrubina? Tenemos problemas a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Una encefalopatía. Entonces, hay que llevarlos a las lámparas, ¿verdad? A fototerapia, para evitar ese riesgo. Por eso es que los bebés hay que asolearlos, ¿verdad? Porque la luz del sol ayuda en la excreción de, de la bilirrubina al metabolismo de excreción. Entonces, por eso hay que llevarlos a fototerapia. Entonces, se ha visto que con glibenclamida se acumula más la bilirrubina, entonces más se ocupa, más frecuente la fototerapia. Pero eso, digamos que es manejable fácilmente. El problema es serio la preeclampsia. Entonces, por eso, aunque es una alternativa aceptable, no se usa, porque en realidad tenemos la insulina, no es necesario. Ese es el resumen del mecanismo. ¿Qué hace la glibenclamida? Exactamente lo opuesto a lo que le sucede o la fisiopatología del diabético tipo 2. Habíamos dicho, las células beta no producen suficiente insulina o están produciendo insulina insuficiente. Entonces, la glibenclamida estimula la liberación de insulina. Le dice a las células beta, produzcan, trabajen porque no hay suficiente. Había una resistencia a la insulina, la llave no la reconocían, no abrían la puerta a las células y entonces se nos está acumulando la glucosa y hay poca insulina. Entonces le dice a los tejidos, por favor, reconozcan esta insulina, o sea, sean sensibles, reconozcanla de la correcta. Y le dice al hígado, no produzca más glucosa, el problema no es aquí, no produzca más glucosa. Entonces, la glibenclamida es un excelente tratamiento para los tipo 2, excelente, excelente. Pero el tema es que el riesgo principal es que puede estimular tanto la liberación de insulina que me da hiperinsulinemia y obviamente eso me da hiperglicemia. O sea, mucha insulina, se le va la mano estimulando células beta, hay mucha insulina y obviamente eso me va a dar hipoglicemia. Entonces, en la diabetes gestacional tampoco queremos eso. ¿Okay? La metformina, categoría B, todavía usted diría, con más razón podríamos usar metformina, pero no es una práctica frecuente, pero la razón más que todo es porque ya tenemos la hormona como tal. La hormona clave, que es la insulina, ya la tenemos. Entonces, no es necesario o no, la verdad es que sí, de ahí más bien poner más en riesgo al feto por estos medicamentos. Si ya tenemos la hormona, no es necesario. ¿Qué es lo que hace diferente la metformina? La metformina trabaja en disminuir la resistencia a la insulina. No estimula las células beta, no hace que se produzca más insulina. Simplemente le dice a los tejidos, reconozcan a la insulina. Por eso se llama un sensibilizador de la insulina. No estimula células beta, solamente que haya reconocimiento de la insulina que hay. Sea mucha, sea poca, sea normal, solo de eso.
le dice al hígado, esto sí lo hace igual, no produzca más glucosa. Y aquí hay algo interesante, enlentece la absorción de azúcares. Esto se ve sobre todo, hay pacientes que por lo general están bien controlados, pero postprandial tienen picos muy altos, que bajan rápido, pero se hacen muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Los azúcares que se absorben a nivel intestinal, si se absorben muy rápido, obviamente la glicemia sube rápido y la insulina no le da tiempo, por decirlo de alguna manera, de ir a abrir células para que entre la glucosa. Por decir así, el azúcar, la glucosa le está ganando a la insulina en el momento en el que, en el que aumenta en sangre. Entonces, si nosotros usamos la metformina, se va a enlentecer, entonces va a subir la glicemia, por supuesto, porque el paciente está comiendo, pero más lento, más lento. O sea, que le da tiempo a la insulina de llegar y empezar a abrir células para guardar esta glucosa. No se ve este pico tan alto, sino que se ve más achatadito. Y el paciente entonces en un postprandial da un resultado correcto, da un resultado aceptable. Muy bien. El tratamiento, en realidad que habla aquí de diabetes gestacional, es lo mismo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo. Se usa igual la insulina, todo exactamente igual. Vean. La insulina intermedia o la NPH nos da un buen control. En el puerperio no se requiere insulina. Y esto sí es lo importante. Estas conclusiones. Pregunta de examen. Primero, un buen control preconcepcional. ¿Qué significa esto? Que las pacientes diabéticas, o sea, las que ya saben que son diabéticas o ya tuvieron un embarazo con diabetes, si quieren otro embarazo, desde mucho antes de empezar a tratar de concebir, ya tienen que tener un excelente control de su glicemia, pero muy, muy, muy estricto, porque eso disminuye significativamente los efectos teratogénicos o los problemas congénitos, las anomalías congénitas. Se ha visto que la concentración de la hemoglobina glicosilada, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? El promedio de los últimos 3 meses de las glicemias. Es la forma en que el médico sabe si el paciente hizo caso, si el tratamiento está funcionando, si la dosis está bien, porque por lo general el diabético se porta bien los últimos 15, 22 días para que las glicemias que le lleve el médico sean aceptables y no lo regañe mucho, pero si le toman una glicosilada y sale para arriba del 7%, ya se sabe que ese paciente no hizo caso o el tratamiento no está funcionando. Y en el caso de la diabetes gestacional se ha visto que hay una relación directa con la frecuencia de anomalías. Entonces, vean, por ejemplo, de 5 a 6, que es lo normal, o sea, lo normal de un paciente no diabético, las anomalías están dentro de lo esperado para la diabetes gestacional, que es de 2 a 3%, ¿verdad? Más o menos. Si ya anda alterada de 8.9 a 9.9, vean lo que sube la frecuencia de anomalías. Y si está en 10, esto es más del doble de lo que ya teníamos, de 20 a 25. Entonces, yo, bueno, tengo una conocida, una amiga, que la hermana es diabética, tipo 1. Ya es una muchacha de 30 y resto de años y ella desde hace mucho tiempo dijo, yo prefiero no tener hijos por el riesgo que van a tener de anomalías, del riesgo del embarazo, el riesgo del parto, todo. Ella lo tiene muy claro y lo asumió bien. No significa que le pase todo lo malo cuando ella en algún momento quiere tener hijos, pero sí tiene muy claro esto, que si en algún momento ella cambia de opinión, o sea, tiene que requete planearlo y desde mucho tiempo antes cambiar sus hábitos y todo para que las glicemias estén perfectamente controladas
y disminuir lo más posible el riesgo de anomalías. Este primer punto es más o menos lo que les acabo de decir. Y lo otro, pregunta de examen. Paciente que le dio diabetes en el embarazo tiene un 50-60% de probabilidades de ser diabética crónica, o sea, de ser diabética unos años después. Entonces, la diabetes gestacional es como una alarma, una alerta. Cuídese para que la diabetes aparezca tarde, porque en el 50-60% de esos pacientes van a terminar siendo diabéticas crónicas. Entonces no son nada buenas noticias, pero por lo menos, ya que tienen el riesgo y pueden después del embarazo ponerse las pilas con cambios en estilo de vida, ¿verdad? Mejorar un poquito la alimentación para evitar que aparezca más rápido de lo que debería. Cualquier consulta o duda, con mucho gusto.